la importancia del SMAC? ¿Qué es lo que hace que alguien como tú venga desde el extremo norte del país al centro solo a este congreso? Bueno, en general la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta es una sociedad muy importante porque representa a los analistas de la conducta, a todos los psicólogos que consideramos que la perspectiva más coherente en psicología es una perspectiva naturalista. Además de representarnos, también nos une como equipo o como grupo y nos da la oportunidad de intercambiar ya sea opiniones, colaboraciones, críticas. Y aparte también es muy importante su impacto en los estudiantes. En sí, algo que me gustaría mencionar es que yo creo que el objetivo de esa entrevista en sí son los estudiantes, impactar, afectar a los estudiantes para que vayan viendo otras perspectivas de psicología, en especial la análisis conductual. ¿Tú consideras que hacen falta más eventos de esta naturaleza? Sí, hacen falta. Hasta ahora no son suficientes, hay otros, está por ejemplo el CINCA, pero especializados en análisis conductual son muy pocos. Además que hay que agregar de que hay otras perspectivas que a veces se etiquetan como analistas conductuales, pero que no lo son del todo, o que mezclan cosas. ¿Como cuáles perspectivas? Pues lo cognitivo-conductual, ¿no? Hay congresos de cognitivo-conductual en los que en realidad no hay, digámoslo así, una selección estricta de trabajos, carteles, ponencias que sean de análisis conductual. Principalmente lo que vimos aquí, y esto es importante, al menos lo que yo vi en las ponencias a las que asistí, fue interconductistas y conductistas radicales. Al menos yo no me encontré aquí con ningún psicólogo cognitivo o que presentara un trabajo de cognitivo conductual. Yo no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas, y qué bueno que no estuvieron, porque suelen tergiversar mucho la posición conductista. Sí, por eso es importante este congreso, porque, digámoslo así, es especializado. Exacto. Bueno, Felipe, que comenzaras dando aquí a los que nos siguen, a los que nos escuchan, al menos acotada, una suerte de tu historia curricular, cómo te formas, qué es lo que te lleva al análisis de conducta, porque tengo entendido que tu formación en licenciatura fue como la de la gran mayoría, pero la forma en la que llegas permítame decirlo así, al último momento de tu formación, que sé que no es el último momento, pero al momento actual de tu formación, llegas como interconductista. ¿Cómo se da toda esta transición desde el gusto por el psicoanálisis, lo subjetivo, a este momento de tu formación profesional? Sí, yo estudié la licenciatura en Yucatán, en el Centro de Estudios Superiores, CTM. Es una escuela bastante pequeña, de enfoque constructivista. Mis clases de modificación de la conducta me las daba una maestra humanista y un maestro transpersonal, con cuestiones de regresiones a vidas pasadas, en ese nivel. Se llamaba, discúlpame que te interrumpa, ¿sí se llamaba la materia modificación de conducta? Sí, en sí yo tuve al menos esa fortuna de estudiar en el último plan de estudios que la SEP tomó del modelo de Rivers, que aplicaban antes en la universidad. Yo, por ejemplo, si veíamos ese plan de estudios, era una maravilla el plan de estudios. Ya lo que hacían los profesores adentro de las materias es otra cosa. Pero el plan de estudios era, por ejemplo, yo siempre menciono esto, 3 semestres obligatorios de estadística. En ese entonces no había la dicotomía sin sentido de la metodología cualitativa y cuantitativa, eran 2 de metodología de la investigación. Aparte,
psicología experimental, otra materia, 2 materias de psicometría y teoría de la medición en psicología. Entonces ese programa estaba muy bien. El problema es que pues las escuelas hacen lo que se les antoje con esos bloques de estudio. Yo me formé al ser un programa antiguo, fue el último que tuvo la oportunidad de especializarte en clínica. Después de mi generación, quizá una o dos después, esta posibilidad desapareció en México y ya solo era educativa, social, laboral. Entonces yo me formé, la escuela era constructivista, yo le empecé a agarrar gusto al psicoanálisis, empecé a agarrar libros de Freud, a leer, aparte de lo que tenía que leer en la universidad, a Freud, pero cuando comencé a leer sobre filosofía y metodología de la investigación me di cuenta de los problemas del psicoanálisis. Entré en una crisis de identidad un poco antes de salir de la licenciatura y comencé a ver otras opciones. En eso entré a la maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán, una maestría en psicología clínica para adultos, y allá me formé como terapeuta cognitivo-conductual. Sin embargo, en ese transcurso igual de la maestría, también ya con la experiencia del psicoanálisis le empecé a ver cosas similares a lo cognitivo y terminé haciendo una tesis conductual. Muchos problemas, en Yucatán no había ningún conductista, creo que sigue igual hasta ahora, no lo estoy seguro. Y al darme cuenta de eso, comienza mi interés por la investigación experimental básica, y fue que intenté en Guadalajara y me aceptaron y me voy a estudiar ya otra maestría y el doctorado en ciencia de comportamiento en el CEIC de Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara y no Veracruz, por ejemplo? En ese entonces no existía el CEICA de Jalapa. El único posgrado que era básico únicamente, y en el que yo sabía que habían ratas y así, era el CEIC, o aquí en la UNAM. Pero pues me salió la oportunidad del CEIC y estoy completamente satisfecho. Ajá. Y te moviste entonces te mueves de psicoanálisis al cognitivo-conductual. Uh-huh. Y yo me imagino que para llegar al interconductismo primero pasaste por los radicales. Sí. ¿Por qué te vas abandonando los radicales para llegar al interconductismo? Bueno, la explicación pues sería, yo creo que la misma, encontrar ciertos problemas, ciertas inconsistencias teóricas, algunas limitantes, podría llamarse así, en la propuesta skinneriana, y encontrar sentido en algunas ventajas teóricas en el interconductismo, y así fui transitando de lo skinneriano a lo interconductual. Sin embargo, o sea, mi postura yo no la veo cerrada. No soy alguien que se diga interconductista y ya, no vea nada más. Ajá. Yo creo que la ciencia debe cumplir ciertos criterios, y si los cumple, pues no importa si es skinneriano, si es interconductual. Exacto. Yo creo que eso es lo importante, de que van a haber discusiones y van a haber algunas cosas en las que una postura explica mejor algo y otra otro, pues sí, pero al fin de cuentas lo importante es la metodología, ¿no? Porque dentro de Skinner también nos encontramos con un tipo de psicólogo que presta mucho a ser ideologizado. Ajá. Yo creo, más adelantito, te voy a hacer varias preguntas en torno a eso. ¿Cuál es tu área de especialización? Bueno, de especialización yo diría que son dos. Una es la psicología experimental, así en general. Trabajé con animales en el CEIC, con ratas específicamente.
pero también tengo los estudios en clínica. Trabajé mucho tiempo dando psicoterapia, ya con la maestría, orientación psicológica antes. Actualmente el proyecto que estoy tratando de generar se relaciona, bueno, más bien es la herramienta que se pudieron ver en la conferencia que publicaste. No lo menciono en esa conferencia o en esa presentación por cuestiones de tiempo, pero de donde surge es del estudio de lo que tradicionalmente se le dice psicopatología, del sufrimiento humano, de allá parte. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es tratar de complementar mi formación en psicología clínica y psicología experimental. Perfecto, trabajando estimulación aversiva, ¿no? Bueno, en este caso frustración, ¿no? Sí, en este caso frustración. Sería frustración. Tu área laboral, ¿qué tan difícil es para un conductista, vamos a llamarlo así en sentido amplio, ingresar a una universidad en donde eso prácticamente está cerrado el campo? Sí es difícil, porque a nivel teórico hay no solo discusiones. Si fueran discusiones estaría incluso contento, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer los científicos, los académicos, discutir, tenemos que hacerlo, en sí es nuestro trabajo. Pero no es tanto la discusión, es más bien los mitos, los estereotipos, el rechazo de inicio de la propuesta por todas estas malas percepciones o imágenes que se tiene del conductismo, de que vemos al humano como robot, o de que lo queremos controlar, que es su mente. Aunque suenen ya tontas esas cosas, si nosotros vamos a una universidad y le preguntamos a los profesores, a los doctores en psicología que dan clases allá, lo repiten. Sí. O sea, tienen todavía estas... Y para operativizar, vaya, un poco más esto, yo te pongo un ejemplo. En algunas capacitaciones que yo he dado, dentro del contexto laboral, a mí me han llegado hasta cortar la luz para que no den las capacitaciones. Así ese grado, me han cortado la luz para que no den las capacitaciones, porque yo las hago, muchas de ellas, bajo instrucción programada en computadoras. Me cortan la luz. Yo creo que ese es el ejemplo más radical que a mí me ha pasado. ¿Cómo puede ser, no? Que se llegue a ese grado. ¿Una mala experiencia de ese grado contigo? ¿O las cosas malas solo me pasan a mí? No, pues me han pasado varias, pero preferiría no decirlo. Por eso es una entrevista pública y podría entrar en problemas con mis compañeros de la universidad. Pero, o sea, sí pasan cosas así y estoy seguro que lo que estás contando en realidad te pasó. O sea, de que está así. Sí, prefiero no comentar, pero me lo cuentas ya terminando eso, porque ya me dejaste ahí la espinita. Hace rato, al principio de la entrevista, mencionaste algo que a mí me pareció muy interesante y que se ve en varios programas de estudio. Está contemplado la revisión, al menos, del conductismo dentro de los programas de estudio, pero al momento en que se lleva a cabo la clase, o no lo dan o lo dan mal. Tú que tienes más experiencia, porque a eso te dedicas como académico, que tienes más experiencia en el trato con los programas de estudio, ¿qué críticas de forma general al menos tienes hacia los programas de estudio de psicología con los que tú has conocido? El principal problema es el eclecticismo. O sea, ¿tú estarías de acuerdo en este caso con Zarzosa de que sí, el eclecticismo es algo que tiene que... El eclecticismo es bueno en el arte. Allá es fabuloso. En ciencia no tiene sentido el eclecticismo. Lo he dicho varias veces, es como querer ir al sur y al norte al mismo tiempo. No se puede. También
unos pocos días, yo creo, espero, días o semanas, se publica un artículo en el que hablo acerca del eclecticismo. Yo sé, y no tiene sentido, el ejemplo que doy en ese artículo es el siguiente: ¿cómo podría un biólogo tratar de describir, explicar el mantenimiento de una especie, la generación, mantenimiento de una especie, combinando la teoría de la generación espontánea y la evolución por medio del mecanismo de selección natural? Son incompatibles, no se puede, una niega a la otra, y en psicología eso pasa. Cuando quieres combinar, no sé, el psicoanálisis con el conductismo, una niega a otra, ¿no? Pero algunas veces los estudiantes lo piden. Algunas veces los estudiantes lo piden. ¿Qué respuesta tú tendrías a eso? La respuesta es bien clara, y estoy convencido de eso, y no solo los estudiantes lo piden, muchas personas dentro de la psicología y fuera de la psicología, académicos de otras disciplinas, creen que lo mejor es poner todas las opciones y que el alumno escoja. Pero ¿cómo va a escoger a alguien que no sabe? El estudiante entra a la universidad para formarse, no entra a la universidad sabiendo y diciendo, me voy a ir a esta por tal, ¿no? Entonces hacen malas decisiones los estudiantes, y lo que pasa es de que, eso lo he visto con estudiantes míos, que llegan a sus últimos semestres, y cuando yo discuto con ellos, cuando ven literatura, no solo conductual, con literatura seria, se dan cuenta que toda su carrera fue una pérdida de tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo van a escoger si no saben? No tiene sentido eso. La universidad se entiende que es formativa, te va a formar en algo que sabe que, pues, ni siquiera voy a decir que es científico, que es serio. Sí. Para hablar en términos más llanos, ¿no? Sí, porque, o sea, se ven cosas dentro de las universidades que literalmente, o sea... Sí, son mágicas, muchas de ellas, son cosas mágicas. Sí. Ahora, para adentrarnos, ir más próximo a tus posicionamientos, ¿Rives o Cantor? Si es para impactar a los estudiantes, definitivamente les diría Cantor. Si es para impactar a los estudiantes, si es para iniciar, si es para darse no una visión general, porque yo creo que el interconductismo no se puede dar una visión general, es muy complejo, es poco intuitivo el interconductismo. Si lo agarras, lo tienes que agarrar de forma seria, hay que leerlo de forma seria, pero creo que la postura de Cantor es más general que Rives. Muchos creen que Rives es el interconductismo. Incluso aquí en México se da mucho eso, que hablan de interconductismo y como que lo asocian con Rives. Y no, hay otras propuestas, está Linda Hayes, está Bergland. Incluso en el extranjero, Rives lee poco. Sí. O sea, quitando Colombia, es casi Colombia, que es en donde también lo tienen que destacar. En Estados Unidos, pues Rives se menciona, ¿no? Se tiene dentro del mapa más que los más eruditos, ¿no? Dentro de la materia. Sí, no, definitivamente es iniciar con Cantor. Creo que sería un error muy, muy grave iniciar con Rives sin haber leído a Cantor. Estoy yo totalmente de acuerdo con eso. Ahora, hace unos minutos tú nos comentabas que identificaste críticas, que empezaste a identificar puntos débiles en la teoría skinneriana, la verdadera teoría skinneriana, y no los que luego él llama que una teoría skinneriana, que no es ni una teoría, sino una tesis de, ¿no? O sea, en la teoría skinneriana empezaste a identificar errores y que producto de eso te acercas al interconductismo. ¿Qué críticas
tiene el interconductismo así, si nos las puedes dar casi a manera de apunte hacia la teoría skinneriana o hacia los operantes que también se dice. Ya. Bueno, así en términos generales, porque esto es para rato, hay mucha literatura, especialmente de Rives, en el que se identifican algunos problemas en Skinner. Especialmente el caso que me acuerdo así ahorita, así bien claro, es el hecho de que, por ejemplo, la conducta operante supone el hecho de que la conducta se emite ante no estímulos, y que por eso podríamos considerarla voluntaria. La cuestión es de que no, siempre hay un estímulo. Exacto, sí, siempre hay un discriminativo, aunque no sea explícito, ¿no? Que luego es el problema. Aunque la cuestión es de que, aunque en la triple relación de contingencia está siempre, la perspectiva teórica, lo que se dice originalmente es eso, ¿verdad? Lo de la ausencia de estímulo. Ese es uno de los problemas, uno de algunos. Si nos metemos ya a conducta humana, lenguaje, se identifican más problemas, evidente, así clarito. La dicotomía, conducta gobernada por reglas, conducta moldeada por contingencias. La conducta gobernada por reglas incluye contingencias, estamos hablando igual de contingencias, ¿no? Exacto. Incluso siempre se empieza a gobernar la conducta por contingencias, la regla llega después, ¿no? Pero bueno, son algunos ejemplos, y algo igual que hay que recordar bastante bien es de que una de las partes de donde surge el interconductismo, el Cantor, es la crítica al conductismo, que es algo que a algunos se les olvida. La cuestión es de que la crítica que hace Cantor al interconductismo ya es tan fácil como abrir uno de sus libros. Te puedo apostar que hay al menos un párrafo en el que critica el conductismo. Es el conductismo clásico. Hay autores, por ejemplo Varela, que dicen que Julio Varela, que posiblemente Skinner haya sido en su última etapa de vida académica, teórica, un interconductista también. Muchos debatirían esto y dirían que es completamente erróneo, pero bueno, hay distintas perspectivas. Si al menos en lo que a mí compete, hay muchas veces me es difícil identificar a un conductista de un interconductista porque se parecen mucho. Bueno, se parecen mucho. La cuestión es esa, es los fundamentos, los preceptos, si le podemos decir así, de los que partes. Romper con una visión causalística, lineal, adoptar una postura, un modelo de campo con unidad de análisis. El hecho de que creo que eso es algo que el mayor avance que hizo Cantor, que es cuando lo leí dije no, él tiene razón, es la cuestión de distinguir distintos tipos de conducta. El universo, la naturaleza se comportan, los astros se comportan, tienen conducta, y si todo se comporta, ¿a qué tipo de conducta refiere el psicólogo? Y entonces allá entramos directamente en el objeto de estudio, y eso es una de las identificar cosas. La conducta psicológica, ¿no? Sí. Que es algo que muchas veces les hace, que muchas veces no se toma a consideración hasta el grado de decir si la marca, que los girasoles, digamos, voltean por donde sale el sol, eso es conducta. Dices, no puede ser, o sea, que cometas esos errores garrafales, ¿no? El problema es de que incluso en Skinner todavía no se daba ese intento de clarificar de forma estricta esto, y yo creo que es claro cuando vemos esas posturas biologicistas, que hay varias dentro de la postura skinneriana,
incluso Skinner después tratar de emplear el mecanismo de la selección natural para el reforzamiento. Entonces, ese tipo de detalles son los que al menos a mí me hacen voltear a ver al interconductismo. Pero hay algo bien importante que hay que decir: hay distintos tipos de interconductismo, no solo es Rives. Yo identifico dos: el cantoriano y el rivesiano. ¿Qué otros? Está, por ejemplo, Roca. Roca es alguien que ha influido mucho en mí. Y su postura es muy interesante, a mí. Y poco leído. ¿Tú por qué crees? ¿O a qué le atribuyes que sean tan... Los interconductistas son poco leídos, sí. Pero si nos vamos a Roca, pues maestro, se lee él mismo y 5 personas más, ¿no? Te voy a dar la respuesta de Linda Park, no la mía. Te hicieron esa misma pregunta a ella y estoy de acuerdo con ella, por eso lo digo. No me vayas a tildar de pendejo. No. Ella mencionó que habemos pocos interconductistas y se conoce poco el interconductismo porque es completamente antiintuitivo. Rompe, o sea, una de las cosas que nos caracterizan a los interconductistas es justamente tratar de romper con los mitos y las formas en las que normalmente vemos las cosas. Por ejemplo, a ver, yo aquí te tengo una contrarréplica. Rives dice: si la ciencia es contraintuitiva, se está haciendo mal la ciencia. ¿Cómo le entras a eso? Quizá usé mal el concepto. Creo que... No, o quizá Rives se equivoca. No. ¿Por qué? Lo que pasa es que Rives parte de otra perspectiva, de lenguaje ordinario. Bueno, a ver, la pregunta fue: ¿por qué son tan poco leídos? Sí, la cuestión es de que lo que intenta hacer el interconductismo es identificar esos mitos, metáforas, sí, que, digámoslo así, modulan la forma en la que generamos teoría. La metáfora más común, más conocida, pues es la parte del dualismo cartesiano, de que hay dos sustancias, una material, una inmaterial. Entonces, al ir identificando esos mitos, metáforas y romper con ellas, también rompemos con la forma en la que la gente lega y también los psicólogos hablan acerca de sus fenómenos. Entonces, es el clásico ejemplo de que la mente percibe, la mente piensa. No, el cerebro percibe, el cerebro piensa. Tu forma de hablar, tu explicación sigue siendo exactamente la misma, solo estás cambiando el concepto. Sí, las funciones siguen siendo las mismas, únicamente lo que cambias es el lugar en donde ubican las funciones. O el término. Porque incluso esto de que el cerebro piensa, Descartes creía lo mismo. Descartes creía que precisamente las funciones mentales estaban en el cerebro, en la glándula pineal, era en donde operaban estas funciones, sí, ¿no? Donde interactúa el alma con... Hay un filósofo que precisamente odia a los interconductistas, a los conductistas, a los interconductistas yo creo que ni los conocen, porque es un poco ignorante el señor. Se llama Mario Bunge. Él considera, él afirma que las funciones mentales son funciones cerebrales. A manera de apunte también, que a bote pronto, ¿qué críticas tú le tendrías hacia Mario? Así rapidísimas. Bueno, no podría criticar en completo el trabajo de Bunge. Ha escrito sobre muchísimas cosas, de distintos temas, desde ontología hasta derecho, medicina.
Entonces no podría hacer una crítica sobre psicología. En general tendría que especializarme en lo que sé, que es la psicología. No, sobre su propuesta biopsicología o psicobiología, porque él no ve una diferencia, tendría bastantes críticas. En sí no es una propuesta que yo creo que no aporta algo nuevo, es algo que se ha dicho siempre. Esta cuestión del materialismo monetista. Para empezar tiene que aclarar a qué se refiere, aclarar pero de forma naturalista, de forma precisa, clara, a qué se refiere con todos esos conceptos que son más bien filosóficos de los sistemas y la emergencia, y qué es lo que emerge. Al final de cuentas, que termina emergiendo. Sí, porque si emerge la mente, pues estamos jodidos, ¿no? O sea, emerge una sustancia distinta a la materia, y o sea, y le puedes dar todas las vueltas que quieras, le puedes cambiar todos los términos, pero tú puedes decir, la mente piensa, el cerebro piensa, el Abdala piensa. El Abdala es algo que acabo de inventar. La explicación es exactamente la misma. No hay un cambio en realidad, no. Pero bueno. Yo leí un artículo no hace mucho sobre un intento que a mí me pareció absurdo de generar una comunión, permíteme decirlo así, entre el interconductismo y Mario Bunge. A mí eso me pareció absurdo de entrada, pero el autor ahí da sus explicaciones sin haber leído el artículo. Partiendo de eso, que no has leído el artículo, ¿qué observaciones tú podrías tener a eso? No, el artículo sí lo leí. Sí lo leíste, y como tú dices, me parece que es algo absurdo, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Para empezar, si le preguntamos a Mario Bunge, no solo lo rechaza, se molesta. Sí. Si le preguntamos a algún interconductista, igual no solo lo rechaza, sino que se molesta. Hay algo bien importante que es algo de fondo, si lo podemos llamar así. ¿De dónde parte el interconductismo? Uno de sus objetivos principales es justamente eso: identificar el objeto de estudio de la psicología y abogar porque existe un nivel de organización en la naturaleza psicológica. Hay fenómenos psicológicos que no pueden ser explicados a nivel biológico ni a nivel social. De eso parte Cantor, y es lo que defiende toda su vida. Hay comportamiento psicológico. Entonces tú estás defendiendo eso de entrada, de base. Y por otra parte viene otro autor que hace completamente lo contrario. Niega la existencia de un nivel de organización natural que corresponda a lo psicológico, lo reduce al cerebro. Y puedes decir, no, pero es que emerge, pero emerge del cerebro y emerge como fenómeno cerebral. Y eso, o sea, es simplemente abrir un libro de Bunge que trate sobre biopsicología, y cuando habla de niveles de organización natural, de la naturaleza, tan sencillo como verlo, no hay psicológico, es físico, químico, biológico, social. No existe. No lo tiene contemplado. Entonces, de entrada, de base, son completamente incompatibles. Es como lo que dije acerca de la teoría de la evolución por medio de la selección natural y la teoría de la generación espontánea. No son compatibles. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo. Vayan ya haciendo sus preguntas en la sección de comentarios, porque ya vamos a entrar, ya que se calentó aquí el doctor Felipe. Dejaron dos, cuando yo anuncié esta entrevista que iba a ser contigo, dejaron dos y ya hay por ahí otro par. Vamos a comenzar con las que ya dejaron. Y son relativas
una de tus actividades, lo clínico. ¿En qué momento las terapias alternativas tomaron tanta fuerza y por qué la poca regulación de ellas en el país? Terapias alternativas. Ajá. ¿En qué momento? Yo creo que eso viene desde la historia, o sea, surge con el humano, yo creo. El hecho de tratar de identificar algún tipo de procedimiento que creemos que genera algún efecto sobre nosotros, en nuestro bienestar, pero que en realidad no es así, es antiguísimo. La hipnosis, por ejemplo, está documentado que desde los egipcios se usa la hipnosis, los vikingos, y bueno, más actual, pues Charcot, Mesmer, pero el problema no creo que sea desde cuándo, el problema es por qué sigue. Que continúa, ¿no? Sí, yo también, la pregunta sería ¿cómo puede ser que en una sociedad con estas características continúe tan en boga, ¿no? Sí. Parece que viviéramos en dos momentos históricos totalmente distintos, ¿no? Pero transmitiendo por internet. Ajá. Con algo que podría parecer mágico para alguien de la Edad Media. Sí. Y que aún así sigan dando esos alegatos, ¿sí?, del espíritu, y que lo dicen por medios digitales, ¿no? Utilizándolo a punta de tecnología, diciendo barbaridades hace 400 años, ¿no? Y bueno, ¿por qué creo que no se regula? Yo creo que es por falta de educación en términos de ciencia. ¿Y no crees también que es porque se trata de un muy buen negocio? Sí, pero, o sea, va a ser negocio en la medida en la que haya demanda. Si tuviéramos una buena formación desde básica, pensamiento crítico, ni siquiera digo de ciencia, no le vas a poner a los niños de primaria cuestiones de ciencia compleja, ¿no? Cuestiones de pensamiento crítico, de historia de nuestra historia como especie. Yo creo que eso es lo que hace falta, y esa es una de las formas que podemos emplear para combatir a estas propuestas. Por ejemplo, muchos psicólogos, incluso muchos conductistas dicen no, es que no los debes de castigar, no los critiques porque se ven mal. Y pues nosotros como conductistas sabemos que el castigo tiene efectos leves, ¿no? Tenemos malas relaciones públicas. No, pero o sea, el hecho de criticarlos, el objetivo no es que ellos se sientan mal, no es que ellos digan, ay, soy tonto, ¿no? El objetivo de las críticas es que la población en general, la gente, se dé cuenta de que están pagando por algo que no tiene fundamento ni garantía. Esa es yo creo, la finalidad de las críticas, y yo por eso yo critico todas esas propuestas y lo hago de forma directa y pública, porque la intención es impactar en los legos, en la gente que paga por esos servicios y que les están tomando el pelo. Exactamente, hay una estafa atrás de ellos, ¿no? O sea, no solo es una suerte de desencuentro teórico como algunos piensan, ¿no? Que para mí eso ni teoría es, pero vamos a llamarle, no solo es una suerte de desencuentro teórico, sino que hay una estafa de por medio, sí, ¿no? Es antiético. Ajá. Y mucho peor cuando esas cosas las empieza a hacer un profesional. Así es. Otra pregunta más. ¿Por qué el contextualismo funcional es tan atractivo para los jóvenes terapeutas que no indagan en el campo experimental? Quizá aquí mismo lo está respondiendo, pues porque no indagan en el campo experimental, ¿no? Pero suponiendo que no lo dijo. ¿Por qué es una buena pregunta? ¿Por qué el contextualismo funcional se ha vuelto un fenómeno dentro del conductismo tan atractivo para terapeutas? Bueno, ya por todos lados los conductistas ya dicen, bueno, no por todos lados, pero es que en un origen, en un principio, las propuestas eran
pertinentes, interesantes. Pues mi tesis, la primera tesis de maestría que hice, pues fue sobre eso, fue sobre contextualismo funcional, evitación experiencial. Y si tú agarras los libros y los artículos originales, por ejemplo, de psicoterapia analítico-funcional, el libro rojo, lo lees por completo y es conductista. ¿No? O sea, no ves nada allá ni de cognitivo, ni de mentes, nada así. Entonces tú como clínico que intentas ser conductista, lees eso y le encuentres sentido y dices, oye, esto lo puedo usar en el ámbito clínico. Que igual ese es otro problema, lo sabemos todos los conductistas. El conductista, voy a decir en su afán, pero en su afán coherente con su propuesta, con su forma de abordar los problemas, desatendió mucho la posible relación que se puede dar en un despacho, en un consultorio. Entonces nosotros íbamos a la escuela, íbamos al psiquiátrico, y los clínicos, aunque querían hacer cosas conductistas, no veían mucha opción. Empiezan a salir estas propuestas que al principio, te digo, estaban bien planteadas, no había mucho problema, y empiezan a llamar la atención. Bien sabemos que para el ámbito clínico hay bastante demanda en psicología, entonces el conductista ve una forma de hacer clínica sin estar haciendo tonterías. Yo creo que en mucho de lo que está pasando es por eso. ¿Y no crees que se está tergiversando mucho? Eso es otro problema, por eso te digo el origen. Vamos a los artículos originales. Y, por ejemplo, la activación conductual, que le dicen de tercera generación, pero eso viene de eso incluso se empezó a aplicar en los 70. No sé por qué le dicen de tercera generación, pero bueno, yo creo que en parte es eso. Por ejemplo, yo no estoy peleado con el contextualismo funcional. Yo creo que es una propuesta que, como todas, tiene problemas. El interconductismo tiene problemas. Skinner pues tiene problemas. Yo creo que lo importante es hacer cosas que sean teórica y metodológica o procedimentalmente congruentes. Yo creo que allá está el meollo del asunto. Oye, por ejemplo, si yo hago un programa de modificación de la conducta en el que empleo retroalimentación, y entonces llega un interconductista y me dice, no, pero es que estás usando mal el término retroalimentación, porque la retroalimentación significa eso. Pero yo no lo quiero hacer interconductista, yo estoy haciéndolo desde lo skinneriano. ¿Cuál sería el problema? Entonces yo creo que los que parten de la teoría de los marcos relacionales, mientras no lo tergiversen, mientras se mantengan firmes y fieles, al menos a las propuestas originales, yo creo que pueden hacer un buen trabajo. No ves mayor problema. ¿Cuál es la cuestión? Que ahora están dando cursos así de todo, para todo, desde lo contextual. Entonces llega la persona que nunca leyó absolutamente nada de Skinner, y como ya es un negocio, pues yo lo acepto en mi curso. Mientras me pague, él sale con su papel de contextualismo funcional y dice, es que yo hago... Sí, incluso algunos aquí en el centro, en el centro de México, algunos, y a mí eso ya me pareció cuando me enteré, dije, ¿qué está pasando aquí? Ya están haciendo sus maestrías en 7 meses, validadas por institutos de conductistas funcionales contextuales, y eso ya está
eso ya está grave, ¿no? No. O sea, yo creo que debe certificarte una universidad. Yo todavía soy de esa idea. Sí, que sí, debe sí. certificarte una universidad los conocimientos, no una institución privada, ¿no? Pues, y esa es otra cosa, eso es de Hayes, desde el inicio de contextualismo funcional. Ellos siempre lo han dicho, que están interesados y lo intentan, y hay muchos ejemplos de eso, de hacer investigación básica y de buscar la relación entre la intervención profesional y la investigación básica. Entonces, una persona que obtiene su papel de, vamos a suponer, terapeuta contextual, pero que no sabe absolutamente nada de Skinner, Sí. de Hester, para mí esa persona no es un contextualista funcional. Y entonces allá vemos mindfulness para bajar de peso, mindfulness para olvidar a tu ex, y eso ya son O sea, cosas. se puede aplicar para olvidar a mi ex. Sí. Oye, aquí hacen una pregunta interesante. ¿Puede existir comunicación? ¿Se pueden entender el interconductismo? Yo me imagino que existe. ¿El interconductismo con esto llamado terapias de tercera generación? El interconductismo. Bueno, por allá yo tengo un artículo acerca de esto, que es un artículo crítico. A muchos interconductistas no les gusta porque como consecuencia, como última consecuencia, se podría decir que identifico un problema en la propuesta de Rives sobre el análisis contingencial. La cuestión es esta, es regresar a lo que dije desde el principio, es ser congruente entre tu procedimiento y tu marco teórico. Si tú agarras y quieres aplicar mindfulness desde el interconductismo, estás haciendo tonterías. Sí. Pero teniendo en cuenta que, vamos a suponer, el análisis contingencial parte de Rives, no de Cantor, pero si partimos de Rives, entonces también, así como el mindfulness no tiene sentido aplicarlo, las técnicas conductuales tampoco, porque no son la misma propuesta teórica y se critican y no son lo mismo. Entonces ese es uno de los problemas que yo encontré, a muchos no les gusta, porque les digo, o sea, están haciendo eclecticismo. Sí. Y eso es algo que penaliza a Rives, teniendo en cuenta de que el análisis contingencial parte de Rives. Y lo que propongo es esto. Lo que hay que hacer es generar técnicas desde el análisis contingencial, propias del análisis contingencial. Lo que podemos hacer es ver qué están haciendo los otros terapeutas, que hay evidencia de que funciona, y ayudarnos o reinterpretarlo desde nuestra propuesta, y así nosotros generar nuestra teoría, nuestra técnica. Ajá, exactamente, porque al fin de cuentas el análisis contingencial es eso, es un análisis únicamente. Y sí, algo que yo también he encontrado es que si bien el análisis dice muchas cosas, las técnicas aplicarse, con la cual modificas, son puras operantes. Sí, sí. Son puras operantes. Y o sea, y es eso, o sea, te la pasas tirándole Exacto, Skinner, y al final acabas. Ajá. Pero, y entonces es eso, o sea, es por ejemplo la reestructuración cognitiva. O sea, si me dices que no funciona, para algunas cosas, no para todo, pero si me dices que no funciona, sería ir en contra de los datos, sería en contra de los resultados de las investigaciones. Le guste o no al conductista, algo pasa entre el psicólogo y el usuario
que está generando efectos. Sí, sí, sí. Que los cognitivos no sepan qué pasa, y eso. O que lo atribuyan a cogniciones y eso. Es otra cosa. Pero entonces, nosotros como interconductistas, como somos los buenos en lo teórico, pues a ver, explícalo. Y si lo puedes explicar, pues genera una técnica desde tu perspectiva coherente con tu propuesta que le ayude a los profesionales a intervenir. Muy bien. Aquí hay otras preguntas, ya te empezaron a bombardear, ¿eh? También. Que cuál es tu teléfono y tu dirección, que si eres soltero. No, si están preguntando, ¿eh? Sí. A ver, aquí una pregunta. Además del área de la salud y la organizacional, ¿en qué otras áreas ha incidido el interconductismo? Un ejemplo bien claro es Isaac Camacho. Organizacional. Él está analizando, que para mí lo que está analizando se puede aplicar a organizacional y a muchas otras cosas, porque es liderazgo. Isaac está trabajando ahorita en organizacional, tiene una tarea, un modelo, su trabajo es muy bueno, hay una persona seria que trabaja mucho en organizacional. En educativa, pues hay muchísimos ejemplos. Yo creo que es donde más se ha trabajado desde el interconductismo. En la clínica está el análisis contingencial. Hay unos artículos de Rives, un poco antiguitos, y ahorita en el libro del 2018 lo retoma, en el que habla acerca de... Soy inexperto en el tema, y siendo sincero, no es algo que me interese, pero en el que habla un poco acerca de la relación entre las construcciones, el ambiente físico, la arquitectura de los edificios y la conducta. Sí, que también se le suele llamar algunas veces psicología ecológica o psicología ambiental. Sí. Si Serafín Mercado llegó a trabajar eso. Una última cosa, si te quieren buscar los alumnos allá en Baja California, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu cubículo? ¿Cuál es? Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas en Mexicali. Es la UABC, pero Campus Mexicali. Mi correo institucional es felipe.patron@uabc.edu.mx. Para cualquier cuestión académica, dudas, si tienen interés de un trabajo, de aclarar alguna duda, igual ahorita no puedo proponer algo como estancias o movilidades, porque en realidad estamos empezando todavía el trabajo allá, soy de nueva contratación, pero quizá más adelante, para personas que estén interesadas en algún tipo de estancia o movilidad en Mexicali, yo espero que dentro de muy poco podamos ya empezar a ofertar estas oportunidades. De todos modos, si se acerca alguien que quiera hacer su tesis contigo, ¿estás asesorando tesis? Sí. Mientras la relación institucional entre universidades lo permita, por mí encantado. Y por último, tú tienes varios artículos publicados, he leído algunos de ellos. 3 artículos tuyos que le recomiendes leer aquí a... No, pues sí. Ninguno, o sea, de plano. No, 3 que digas, les recomiendo sobre esto. Bueno, un artículo que me gustó cómo quedó fue uno del 2018, en el que traté de ver los efectos de, digámoslo así, variables espaciales sobre la conducta de ratas. Yo creo que ese podría ser interesante. Está en la revista Argentina de Ciencias del Comportamiento. Es gratuito, lo pueden descargar. Ese sería uno. Otro que les recomendaría es el que va a salir ya en unos días, sobre aclaraciones de el empleo de otro tipo de técnicas en el análisis contingencial. Yo creo que ese artículo quedó bastante bien, tratando de aclarar todas estas cuestiones de las que estábamos hablando.
ese sería otro. Y otro, pues es el que me ha dado más citas, el que es quizá un poco más revisado por cuestiones de moda, es en el que validé para México el AAQ de Steve Hayes para medir evitación experiencial o aceptación psicológica, flexibilidad psicológica. Yo creo que esos son mis 3 trabajos más importantes hasta ahora. Espero que podamos publicar más en poco tiempo. Por supuesto. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Muchas gracias a quienes siguieron aquí la transmisión. A Felipe lo pueden ahí pues buscar en el Facebook, es muy activo en la página. Les vamos a proporcionar la información de este libro, dónde conseguirlo, quizá también pues hasta una fotografía, yo creo que del indexado no habría problema, para que sepan qué es lo que se van a encontrar aquí, que por lo que veo es pura ciencia básica, pero buena, unos estudios de ciencia básica. Y pues muchas gracias por seguirnos, y en unos, pues yo creo que hoy mismo, ¿no? Le puedes preguntar a Mario, oye, ¿dónde lo consiguen? Sí. Hoy mismo le subimos la información, y si se puede, pues hasta el costo, ¿no? Bueno, nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.